Bienvenidos a un nuevo episodio en el que exploramos las figuras más fascinantes de la historia. Hoy viajaremos al corazón de la antigüedad para descubrir la vida, las hazañas y los misterios que rodean a Alejandro Magno, uno de los estrategas y conquistadores más emblemáticos de todos los tiempos. Su legado marcó la historia del mundo occidental y oriental, y sus conquistas transformaron para siempre el mapa político y cultural de su época. Como logró un joven rey macedonio conquistar un imperio que abarcó 3 continentes. Acompáñenme para desentrañar esta apasionante historia. Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, nació en el 356 a.C. en Pela. Fue hijo del rey Filipo II de Macedonia y de Olimpia, una mujer cuya influencia espiritual y política marcó al joven príncipe. Desde temprana edad, Alejandro fue educado por Aristóteles, quien le inculcó un amor profundo por la filosofía, la ciencia y la estrategia militar. A la muerte de su padre, en el 336 a.C., Alejandro asumió el trono a los 20 años. Sin perder tiempo, consolidó su poder en Grecia y comenzó su legendaria campaña militar contra el imperio persa, liderado entonces por Darío III. En tan solo 13 años, Alejandro lideró una serie de campañas que lo llevaron a conquistar vastos territorios, desde Grecia hasta Egipto, Persia y más allá del río Indo en la India. Entre sus victorias más memorables se encuentran las batallas de Gránico, Isos y Gaugamela, en las que su genio táctico y su capacidad de inspirar a sus tropas resultaron decisivos. Pero Alejandro no solo era un conquistador, también era un visionario que soñaba con unificar a los pueblos bajo su dominio. Fundó más de 20 ciudades que llevaban su nombre, siendo la más famosa Alejandría en Egipto. Estas urbes se convirtieron en centros de comercio y conocimiento, mezclando las culturas griega, egipcia, persa e india, y sentando las bases de lo que conocemos como el período helenístico. Aunque su vida fue breve, Alejandro dejó un impacto duradero. Su muerte en el 323 a.C., a los 32 años, sigue siendo un misterio. ¿Fue víctima de una enfermedad, envenenamiento o simplemente sucumbió al desgaste físico de sus campañas? Esta pregunta ha intrigado a historiadores durante siglos. Otro enigma es su tumba, que hasta el día de hoy no ha sido encontrada. Según los relatos antiguos, su cuerpo fue llevado a Egipto y sepultado en Alejandría, pero su paradero exacto sigue siendo desconocido, alimentando teorías y leyendas. Más allá de este misterio que hoy sigue siendo inspiración para historiadores y arqueólogos, quienes influyeron en sus pensamientos. En primer término por su padre, y la enseñanza de Aristóteles, donde desarrolló una mente analítica y estratégica. A los 20 años, tras el asesinato de Filipo, Alejandro asumió el trono en un momento crítico, enfrentando rebeliones internas y amenazas externas. En tiempo récord, consolidó su dominio en Grecia y lideró la Liga de Corinto. La cúspide de un genio militar lo llevó más allá, atravesando el desierto y las montañas hasta llegar al Valle del Indo en la India. Aunque sus tropas comenzaron a mostrar signos de cansancio, Alejandro seguía imparable, soñando con expandir aún más su imperio. Sin embargo, no solo fue un conquistador, también buscó integrar las culturas bajo su dominio. Adoptó costumbres persas, se casó con una princesa bactriana, y promovió la mezcla de tradiciones helénicas y orientales, creando un legado cultural que perduró mucho después de su muerte. La historia de Alejandro Magno nos enseña tanto sobre la ambición humana como sobre sus límites. Su extraordinaria capacidad para conquistar y liderar un imperio multicultural es una muestra del poder del ingenio, la estrategia y la voluntad. Sin embargo, también nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la guerra y la expansión militar. Alejandro soñaba con unificar a los pueblos bajo un único ideal, y aunque promovió la integración cultural, ese sueño fue construido sobre los cimientos de la conquista y el conflicto. Su legado nos recuerda que la verdadera grandeza no radica en el dominio territorial, sino en la capacidad de construir puentes duraderos entre las naciones. En un mundo como el actual, donde los desafíos globales requieren unidad y cooperación, quizá el verdadero camino hacia la inmortalidad no sea conquistar tierras, sino trabajar por la paz. Si Alejandro Magno viviera hoy, ¿cómo sería su visión de un mundo unido? ¿Optaría por el diálogo en lugar de la guerra? Es una pregunta que merece ser explorada. El liderazgo del futuro no será medido por las tierras que se posean, sino por las alianzas que se forjen, los conflictos que se eviten y el bienestar compartido que se construya. Tal vez el mayor legado de Alejandro no sea su imperio, sino la lección de que el poder, cuando está guiado por la sabiduría, puede trascender la violencia para crear un mundo verdaderamente mejor. Si disfrutas de este viaje al pasado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para más contenido como este. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Crees que la tumba de Alejandro será encontrada algún día? Déjanos tu comentario. Solo leyendas y verdades por cazadores de historia. Según
Seguro que fueron sociedades sin familia, pero hoy ya son historia, y nosotros vamos a ser parte de esa historia.